paz. Acuérdense ustedes que les he venido enseñando Job 22:21. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y de la paz vendrá todo tu bien. La fuente del bien es la paz. La fuente de la paz es estar en amistad con Dios. Vamos a leer Salmo 102, 2. Salmo 102. Ahí hay un título que dice la oración de un afligido. David, el rey David, llegó a ser rey, pero la Biblia dice que a David lo tomaron de detrás de las ovejas. A nosotros nos han enseñado que David era pastor de ovejas. David no era pastor de ovejas. David estaba detrás de las ovejas. El pastor va delante de las ovejas y las ovejas oyen su silbido, su voz y lo siguen. David era el ayudante del rebaño de algunos pastores que cuidaban el rebaño de Isaí, su padre. Y estando detrás de las ovejas, el que recogía el excremento de las ovejas, el que cargaba la lana de las ovejas, el que espantaba el lobo, de allá lo tomó Dios y lo llevó a ser rey de Israel. Porque Dios al que quiere bendecir, bendice. No se trata de la competencia humana. No se trata del favor humano. Se trata de la misericordia de Dios. Que aún siendo malos, Él nos mira siempre con ojos de misericordia. Pero en esos estadios de David, salir desde detrás de las ovejas hasta ser rey de Israel, pasó muchas circunstancias. Fue guerrero, fue mensajero, estuvo huyendo, fue aborrecido de su suegro, fue aborrecido de su esposa, fue aborrecido de sus hijos, fue aborrecido de sus primos, fue aborrecido de sus hermanos, fue perseguido por los enemigos, por los filisteos. Y hubo algo que siempre mantuvo a David firme. Fue que nunca dejó de creer en Dios. Las circunstancias siempre cambiaron para él. Desde ser el niño cantor de Israel, desde estar detrás de las ovejas, hasta ser rey, nunca dejó de confiar en Dios. El mundo puede cambiar. Las circunstancias pueden cambiar y sí están cambiando. El mundo hoy día se ha vuelto más cambiable que en cualquiera de las etapas que ha pasado la humanidad. Pero Dios sigue estando firme. En medio de la tribulación, Dios es refugio seguro. En medio de la escasez, Dios es refugio seguro. En medio de cualquier angustia, de cualquier circunstancia, Dios sigue siendo el refugio seguro para los que en Él buscan esperanza, buscan refugio, los que se colocan bajo la cobertura de sus alas. Hay momentos en la vida de David en que él expresó algo aquí en el Salmo 102, es: Señor, contéstame. Señor, ¿dónde estás? Señor, necesito tu ayuda. Señor, este problema, esta angustia me consume. Yo sé que tú y yo hemos pasado por esas circunstancias donde creemos que de pronto Dios se ha olvidado de nosotros, donde creemos que de pronto no hay esperanza para nosotros. Sabemos que Dios en su infinita gracia, su bondad, su eterno poder, Él nos escucha. Pero a pesar de que nos escuchas, hay momentos en que Dios hace silencio. Sigue obrando, pero no sentimos ese obrar en nosotros. Vamos a leer juntos Salmo 102. Hay un título en mi Biblia que dice: la oración de un afligido. Dice David: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Esta es una sucesión de varios salmos
donde David estaba clamándole al Señor, y aquí en este salmo en especial, ya él estaba con un tono de voz, con una circunstancia en su alma que decía: Señor, escucha mi oración, necesito que me ayudes, necesito que me muestres tu misericordia. Ya había algo en su vida, en la vida de David, que estaba rebosando sus capacidades. Llegue a ti mi clamor. Mire qué sentía David en este momento. Dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Él trataba de buscar a Dios, trataba de sentir a Dios, y él sentía que, humanamente hablando, Dios se había escondido. Dice: no escondas de mí tu rostro. Dice: inclina en el día de la angustia. Estaba pasando un momento muy, muy difícil. Dice: inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día en que te invocare. Esos son los silencios de Dios, en que sentimos a veces que las situaciones están saliendo de control, en que la angustia está sacudiendo nuestros cimientos, en que los planes que hemos llevado por siempre y han funcionado ya no funcionan, y ya no hay argumento humano. Eso estaba pasando David. Y yo creo que nosotros hemos pasado por estas circunstancias. Y si tú estás pasando por algo similar, el Dios de infinitas misericordias te está hablando. Mónica, Dios te bendiga y te guarde. Qué bueno saber de ti después de tantos años. Ya han pasado los años, pero aún de esto nos recordamos de cuando estábamos juntos en el estudio. Sigue diciendo David: porque mis días se han consumido como el humo. ¿Qué quiere decir? Que pasan los días, trato de hacer, y como el humo se van. Mi hermana Delvis, Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso perfeccione su amor en ti, mi hermana. Porque mis días se han consumido como el humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Él sentía que pasaba el tiempo y estaba en el mismo punto. Y no solamente eso, mire lo que nos dice aquí la escritura. Está hablando de que el tiempo se va, y sigue diciendo: y mis huesos cual tizón se han quemado. La aflicción y la tristeza era tanta que su cuerpo comenzó a enfermarse y comenzó a sentirse que estaba somatizando esa tristeza, esa agonía. Su cuerpo comenzó a resentirse. Eso nos puede estar pasando a nosotros. La tristeza, la angustia puede ser tanta que nuestro cuerpo puede comenzar a enfermarse. Eso le estaba pasando a David. Porque mis días se han consumido como el humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Estaba susceptible, estaba en depresión, y aparte de eso se le quitó el apetito. Voy al 5. Dice: por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Comenzó a bajar de peso, comenzó a desbalancearse el cuerpo porque sentía que Dios no le respondía. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Tanto el pelícano del desierto como el búho de las soledades son animales que andan sin rumbo y que no salen de día, sino que tienen el horario volteado. Duermen de día y salen a trabajar de noche. Una de las características cuando estamos pasando depresión, angustia o andamos sin rumbo es que el horario se nos voltea. Eso le estaba pasando a David. Yo no sé si
si te puedes identificar con esto. Voy al 7. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me enfrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo, como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Estamos hablando de David el guerrero. Estamos hablando de David, un hombre fuerte, poderoso. Llegó el momento en que sus lágrimas ya no podían tenerse en sus ojos, sino que al comer se caían las lágrimas. Las situaciones llegaron a un nivel que lo quebrantaron, lo quebraron psicológicamente, anímicamente, y lo quebraron. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. ¿El que sentía David? Sentía algo que se llama fragmentación del alma, que lo habían levantado como cuando se levanta un vaso, una porcelana, una botella, y lo levantan y lo dejan caer, ¡pum! Y todo sale en diferentes direcciones. Y hay momentos en que nosotros nos sentimos así como David. El hogar no está funcionando bien, la economía no fluye por allí, conflictos en casa con el esposo, conflictos con la esposa, conflictos con los hijos. Nuestra mente comienza a crear cosas. Él se sentía así, fraccionado. Se sentía que lo habían levantado y que lo habían dejado caer y que ya no era funcional. Mis días son como sombra que se van. Él sentía que pasan los días y no salgo de este atolladero. Y me he secado como la hierba. Mas, mis hermanos, aquí hay un cambio. Hasta aquí hicimos el diagnóstico de lo que está sintiendo un alma que está pasando situaciones muy difíciles. De rechazo, de quiebra, de desorientación, de no saber qué hacer, de no saber cómo emprender, no saber qué camino tomar. Hasta aquí hemos visto ese diagnóstico que de pronto es el tuyo y el mío. Pero algo que les dije al inicio es que pese a las circunstancias, David nunca dejó de creer en la fidelidad de Dios. Y si hay algo que le quiero dejar escrito, cincelado en su corazón, es que pese a las circunstancias, pese a que no entiendas, pese a lo que esté pasando en casa, en tu corazón, en tu economía, nunca, pero nunca deje de confiar en Dios. David sí expresó todo su dolor y hubo un momento en que dijo: respóndeme Dios, respóndeme, que llegue mi clamor a ti. Pero si bien se expresó con todo el dolor, porque el dolor no es bueno esconderlo, Dios es el Dios que escucha nuestro dolor, nuestra queja. Dios es el Dios que conoce el dolor de nuestro corazón. Y si hay alguien al que tenemos que contarle nuestros pesares, es al Dios que nos ve con misericordia. Pero pese a que David se expresó con dolor, en el verso 12 su mente toma un nuevo rumbo. Yo quiero que compartamos juntos allí lo que dice Salmo 102, 12. Dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¡Wow! A mí me impacta la vida de David esto, que era un hombre experimentado en quebrantos. David, un hombre que pasó procesos de desprecio muy duros,
un hombre que vivió tiempos de sequedad, de angustia, de persecución, de enfermedad, de decisiones muy difíciles en la vida. Y si bien en este salmo él expresó todo su dolor que lo consumía, nunca quitó la mirada de aquel que sí lo podía ayudar. Y muchas veces yo le he dicho a mi alma, mas tú, Jehová, permaneces para siempre. El profeta Isaías, en el peor momento de su vida, él era el sobrino consentido del rey. El rey murió. La Biblia dice que Isaías miró al cielo y se reconfortó porque Dios estaba en su trono. Yo te invito a que hoy mires al cielo. Dios está en su trono a pesar de tu dolor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo para que muriera por nosotros. Siendo pecadores, Él entiende nuestro dolor y nos amista con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y si nos dio a Cristo, Él quiere sanar nuestras heridas. Él quiere entrar a nuestro corazón, erradicar el dolor que nos consume y mostrarnos que Él es el Dios que tiene cuidado de nosotros a pesar de nuestra queja. David nunca dejó de creer en Dios. Yo quiero decirle hoy que nuestro Dios no conoce la derrota, que Dios sigue estando en control absoluto y total de esto que está sucediendo en la humanidad y en nuestra vida. Mi estimada hermana Lady, Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso te sorprenda con gracia y misericordia. Estoy en el Salmo 102, 12. Dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Yo no sé si tú lo puedes decir a tu alma. A pesar de mis circunstancias, Dios sigue siendo Dios. A pesar de la deuda, Dios sigue siendo Dios. A pesar del caos, Dios sigue siendo Dios. A pesar de mi enfermedad, Dios sigue siendo Dios. Quiero llevarlos un poquito más adelante. Salmo 102, 13 dice, a pesar del sufrimiento mío que dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Sión era la herencia, la familia de David. Te levantarás y tendrás misericordia, Señor. Porque es tiempo de tener misericordia, porque el plazo ha llegado. Mis hermanos, cuando Dios trae sus tiempos de misericordia, Él sana tus heridas. Él restaura lo que se echó a perder. Lo que se había perdido, Él lo restaura. Él es capaz de hacer cosas nuevas. Dios es un Dios que nos sorprende con misericordia. Algo que les enseñaba el miércoles es que David le decía a Dios, trae a mi vida victorias tempranas. Permíteme ver la bendición en la tierra de los vivientes. Victorias tempranas. Esas victorias tempranas es cuando el tiempo de Dios se establece para bendecirnos, para que nos arrepintamos, para que le busquemos, para que nos corrijamos, para que su disciplina nos lleve al orden de Dios que trae bendición. Dios va a ordenar tu casa. Dios quiere ordenar tu hogar. Dios va a ordenar a tus hijos. ¿Por qué? Porque aquí dice, te levantarás y tendrás misericordia. No porque lo merezcamos, sino porque sigue diciendo, porque es tiempo de tener misericordia. Llega un tiempo en que la misericordia de Dios nos bendice, nos alcanza. Porque ese es nuestro Dios. El Dios que nos dio a Cristo para que muriera por nosotros. Llegó el tiempo del alumbramiento de María y vino el Cristo para la salvación. Llegó el tiempo en que decían los profetas y vino Cristo. Llegó el tiempo en que el mundo está siendo sacudido, pero también el tiempo de abundante misericordia. Han pasado momentos de sequedad en tu casa, pero hay tiempo de misericordia.
porque llegó el tiempo de misericordia. Mi estimada hermana Patricia, Edwin y Samuelito, Dios me les bendiga y me los guarde grande, rica y poderosamente. Edgar Jaramillo, Dios te bendiga, ve, allí en Cali. Dios me lo bendiga grandemente. Voy al Salmo 102:14, dice, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ellas tienen compasión. Está hablando de lo que David amaba. ¿Qué amaba David? Su herencia, su casa, que era Sión. Dios tiene compasión de lo que tú amas. Mamá, Dios tiene compasión de tus hijos. Aunque no haya un mérito alguno, aunque seamos torpes, Dios tiene compasión de lo que tú amas. Dios tiene compasión de tu hogar, hijo de Dios, hija de Dios. Dios puede restaurar. Deja que Dios sea Dios. Salmo 102:12. Dios sigue siendo Dios. Salmo 102:12. Sigue siendo Dios, porque te levantarás para siempre. Dios sigue siendo Dios. Voy al 15, dice, entonces las naciones temerán el nombre de Dios y todos los reyes de la tierra su gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. ¿Cuál es la herencia de David? Sión. ¿Cuál es tu herencia? Tu herencia no es dinero, tu herencia no es otra. Algo que les he enseñado en la iglesia es que la herencia del cristiano son dos cosas: libertad y paz. Que puedas tener familia en libertad y paz, que puedas tener iglesia en libertad y paz, que puedas tener finanzas en libertad y paz, que puedas ejercer el ministerio con plena libertad, pero en paz. Y la herencia de David era Sión. Aquí dice, por cuanto Jehová habrá edificado la herencia de David, habrá edificado a Sión, por cuanto Dios habrá edificado tu casa, tu herencia. El miércoles les enseñaba Job 22:23. Si te vuelves a Dios, serás edificado. Más allá del dolor, Dios puede reedificar tu casa. Aquí dice que Dios va a edificar la herencia de David más allá del dolor, de la angustia. Y en su gloria será visto. Voy al 17, habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Salmo 102:17 dice que Dios escucha la oración de los desválidos. Y no solamente la oración, sino el ruego. Acuérdense ustedes cómo comenzó el Salmo. Escucha mi oración y llegue mi clamor a ti. Es un alma necesitada que siente que el agua le está llegando aquí, que todo se está saliendo de control y que no hay forma de seguir avanzando. Pero mire que lo maravilloso de Dios es que escucha la oración de un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Salmo 102:17. Habrá considerado la oración de los desválidos, de los que no tienen fuerza, de los que están botados, tirados, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria y para su honra. Si Dios ha permitido algún mérito en usted o en mi persona, es para la gloria y la alabanza de Él. 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en la heredad en Sión el nombre de Dios y la alabanza de Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¡Wow! Aquí dice, para oír el gemido. ¡Wow! Dios en sus silencios escucha el dolor de su pueblo. Algo que marcó a David fue que nunca dejó de creer
en Dios. Voy al verso 27, mire lo que dice. Hablando de Dios, David dice, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Pase lo que pase, tú eres el mismo y tus años jamás pasarán. Más allá del dolor, más allá del silencio de Dios, Dios sigue estando en control. Él es todopoderoso y soberano, grande para la ira y grande en misericordia y lento para la ira. Dios fuerte, grande y temible. Estoy citando Nehemías 1:5, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No se ha cortado la mano de Dios para bendecir. No se ha extraviado el Espíritu de Dios para seguir los caminos de la bendición a sus hijos. Cristo sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Si el problema es de conciencia, la Biblia dice, aunque tus pecados fueren como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana. Más allá del dolor, Dios sigue teniendo el control. Reconoce que necesitamos de Dios. Reconoce que aunque nosotros somos limitados, Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Volvamos a creer en su infinito poder y deidad y no le vamos a añadir despropósito a Dios, porque todo lo que Él ha permitido es bueno y lo que Él hace es necesario para nuestra vida. En esos momentos de silencio de Dios, Dios siempre está obrando. Con esto quiero terminar. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, salieron con un plan, pero ese plan iba guiado por la chequina de Dios, por la mano de Dios. Llegaron y estuvieron arrinconados, angustiados, de tal manera que clamaron con un desespero terrible junto al Mar Rojo, porque humanamente no había las posibilidades de que cruzaran el mar. Muchas veces hemos estado arrinconados contra las cuerdas donde humanamente no hemos podido. Y no solamente la imposibilidad de seguir adelante tenía el pueblo de Israel, sino que venía una amenaza mayor que era Faraón y su ejército. Un ejército cruel que venía contra ellos. De pronto las circunstancias de la vida son crueles. Y el pueblo clamó y Dios se tomó el tiempo de que el corazón se doblegara contrito y humillado en su presencia. Dios estaba tratando con el corazón de sus hijos. Para ellos esos momentos eran muy difíciles y pensaban que Dios se había ausentado. Pero Dios tenía el control a pesar de las circunstancias. Y aunque venía el enemigo, Dios seguía estando el control. Aunque la circunstancia ya amenazaba, Dios seguía teniendo el control. ¿Sabe cuándo Dios respondió? Cuando clamaron a Él y su única esperanza era el Dios de Israel. Dios quería que lo reconocieran como el único, como el suficiente, como aquel que lo llena todo en todo. Dios quiere ser el Dios de tu casa, el Señor de tu vida, que le entregues tus hijos, que le entregues tu negocio, que le entregues tus finanzas, que le entregues tu vida. Él quiere ser el primero en tu vida. Cuando el pueblo de Israel clamó, la Biblia dice que sopló un viento y ellos pasaron en seco. Más allá del dolor está Dios y en sus silencios Él está tratando con el corazón de sus hijos. Vamos a orar. Mi estimado hermano Franklin,
Dios te bendiga y te guarde, que Dios sea tu sanador. Él te puede sorprender con gracia y con verdad. Mi hermana Rosana Faría, Dios te bendiga y te guarde. Qué bendición tenerlos por este medio. Vamos a orar. Quiero orar por ti, Franklin, para que el Señor te sane. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Desde mi juventud he entendido que no hay límites para el Señor. Que Él puede hacer lo impensable, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en pensamiento de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y cuando Dios dice que se hace, ¿quién dice que haces? Dios tiene el poder para hacerlo. Naida, qué bendición tenerte por este medio. Dios me le bendiga y me la guarde. Bienvenida a la Prisco. Los viernes a las 7. Gina, Dios te bendiga, mi hermanita. Dios me le bendiga. Vamos a orar. Franklin, vamos a orar por sanidad. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Entre ustedes está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren. Y la oración de fe salvará al enfermo. Vamos a orar por ti, voy a orar por Lady, voy a orar por cada persona. Y pidámosle al Señor que sí nos puede ayudar, que sí nos puede guardar, que nos guarde de todo contagio, que guarde nuestras familias, que guarde nuestro núcleo familiar. Pidámosle al Señor que nos provea en su misericordia lo necesario para nuestra casa. Él sí nos puede ayudar. Acerquémonos confiadamente ante el trono majestuoso de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Cristo, hoy me uno con cada persona que aparta un tiempo para la oración. Señor, hoy clamamos por los méritos de Cristo y no por nuestras propias fuerzas. Hoy clamamos por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, Dios. Señor, hoy creemos que tú te acercas al hombre y que solamente nosotros somos el objeto de tu amor. Señor, sabemos que diste a Cristo por nosotros y sabemos que con Él nos darás todas las cosas. Padre, yo presento al hermano Franklin. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo sé que tú puedes hacer tejidos nuevos, órganos nuevos, mi Dios. Padre, que la emuná de Dios se desate en él, Padre. Que el ruaj de Dios y el espíritu de creación, creativo, Señor, se mueva a favor de él por misericordia de tu nombre. Señor, yo clamo por Lady, Padre. Yo sé que el ruaj de Dios, el espíritu creativo, el que hizo, Padre Santo, levantar a Lázaro de los muertos, el que levantó el hijo de la viuda de Naín, Padre. Padre, yo sé que ese mismo espíritu está orbitando hasta que seamos levantados y sé que puede crear cosas nuevas. Padre, toda masa, Señor, en ovarios, Padre, toda masa, Señor, en úteros, toda nefrona, Padre Santo, toda célula de los riñones que se hayan dañado, Padre. Yo sé que en el nombre de Cristo tú lo puedes hacer por tu infinita gracia y misericordia. Yo lo creo, mi Dios, yo lo creo. Yo te suplico por los méritos de Cristo que traiga sanidad sobre mi hermano Franklin, Señor. Que traiga sanidad sobre Lady, que traiga sanidad sobre Naida, Padre, sobre Gina, en el nombre de Cristo. Señor, encamínala al propósito con el cual nació. Toda enfermedad, Señor, se va de ella en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, mi Dios, porque tu palabra dice que fuimos nosotros sanados, Señor, por las llagas del Cordero. Y si tu palabra lo dice, yo lo creo, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Señor, por eso clamamos, por eso intercedemos, Señor, por eso nos ponemos de acuerdo como un solo hombre, Señor, a suplicarte, a rogarte, a implorarte, Señor, que nos trates con misericordia, con verdad, Padre. No hay potestad
potestad que se resista a tus designios. No hay enfermedad que se resista a tus designios, mi Dios. No hay designios de tinieblas que se resista a tus designios, Padre, porque tú eres el Todopoderoso y todo cuanto existe está sujeto a tu dominio y a tu poder, porque todo ha sido creado por ti y para ti, mi Dios. En el nombre de Cristo, mi Dios, Padre, yo clamo de manera especial provisión para tu pueblo, Dios. Tú sabes tu pueblo de qué tiene necesidad, pero yo creo lo que dice tu palabra, Señor. En el libro de Génesis nos enseña que Isaac sembró en el desierto y que aquel año cosechó al 100%, Padre. Yo creo que el mismo Dios de Isaac se puede mover a favor de mis hermanos, a favor de nuestra vida. Que no dependemos del sistema de este mundo, no dependemos de la economía de este mundo. Nuestra esperanza está en ti, Dios. En el nombre de Cristo te lo suplicamos, que abras esos ríos en el desierto y caminos en la soledad. Permítenos por tu gracia bendita, tu infinito poder, glorificar tu nombre por lo que tú vas a hacer por misericordia a favor nuestro, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, nuevos y mejores empleos, salarios para tus hijos, Señor. Señor, tu palabra, Salmo 37, 19, dice: en tiempo de escasez les daré abundancia. Yo lo creo, en el nombre de Jesucristo, yo lo creo. Padre, te suplicamos que nos abras puertas de bendición en el nombre de Cristo. Padre, tú conoces la intención del corazón de cada uno, Señor. Padre, vuelve el corazón de los padres a los hijos. El corazón de las esposas a los esposos, de los esposos a las esposas, Padre. Señor, llévanos al orden, a la disciplina, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Llévanos al juicio. La palabra juicio viene de rectitud, de orden, Padre. Llévanos a ese juicio, Padre, para que podamos ser hijos estandartes, Señor, de tu gracia infinita. Padre, te suplicamos que en este momento, en esta pandemia que está bajo tu control, en esta epidemia, en este virus circulante, Padre, que tú guardes nuestra vida. Señor, acudimos a ti porque sabemos que tú eres Dios para siempre. Dice Salmo 102, 12. Tú eres Dios para siempre, más allá de cualquier contagio. Que tomes, Señor, el control de las circunstancias, Señor, por tu gracia bendita y tu misericordia nos guarde, Señor. Llévanos a la prudencia, Señor. Llévanos al perfecto amor de la obediencia, Señor, para que podamos ser, Padre Santo, luminares para otros, en prudencia, en buen trato, Señor. Y sobre todo en fe, Padre, en fe. Podamos estabilizar nuestra vida en fe, creyendo que tú tienes el control absoluto y total. En el nombre de Cristo Jesús. Mi hermanita Sandra, Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso sea tu guía, tu estandarte, en el nombre de Jesucristo. Dios me le bendiga. Mis estimados hermanos, muchísimas gracias por estar en el estudio de la palabra aquí en el aprisco. Que el Señor Dios Todopoderoso siga haciendo sus obras en cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes necesita oración, el hombre soy yo para orar por ustedes. Me escriben al interno, me dice: pastor, quiero que ore por mí por esta circunstancia. El hombre soy yo. Para eso estamos los pastores, para orar. Les contamos que hemos seguido avanzando, creando espacios bonitos aquí en el Monte Sión. Hemos estado construyendo la chimenea de la iglesia para hacer vigilias. Ya hemos avanzado en la construcción de un lugar para preparar alimentos donde podamos compartir un café, una cocina bonita, antigua, para que podamos, cuando llegue el tiempo, compartir juntos. Dios me le bendiga. Guárdese en fe y en prudencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Les bendigo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Sean transmisores de esta verdad, de esta palabra. Y sigamos confiando en que Dios sigue siendo Dios. El Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Jesucristo. Dios me les bendiga. Que Dios en su infinita gracia les visite. Hasta luego.